86, publicado en enero, de alguna forma es el diseño y la programación de la ciudad que tenemos, pero ha habido una gestión en paralelo, primero evitando que ese PGU se revisara, se pusiera sobre la mesa y se reestudiara si el crecimiento tan desorbitado que tenía la ciudad debía de corregirse o no, o de incentivarse. Y luego ha habido una política que se ha llevado desde el año 87 hasta ahora, que ha sido modificar puntualmente el PGU para satisfacer las necesidades de determinados grupos, determinadas personas. Yo creo que eso ha sido muy determinante de cómo está hoy definida la ciudad, de la masificación, de la sobreexplotación del suelo, y de alguna forma tenemos una experiencia muy reciente, y es que hay muchos colectivos de la ciudad, muchas personas sobre todo, que venimos desde hace años pidiendo la revisión del PGU. La ley dice que los PGU se tienen que revisar como los presupuestos, como los mandatos municipales, perdón. O sea que un mandato municipal son 4 años, pues lo normal es que a los 4 años hubiera una revisión. Eso sería fácil, porque en 4 años el crecimiento no puede ser enorme, ¿no? Pero si lo dejan muchos años, pues pasaría como en Torrevieja, ¿no? Que ha habido un crecimiento desorbitado, que no se ha controlado, no se ha corregido, y tenemos unos grandes déficits que la ciudad padece y tal, porque no se ha podido repensar, reestudiar, planificar de nuevo la ciudad que queríamos, corrigiendo errores y tratando de subsanar esas deficiencias. El PGU del 86 ha definido la ciudad, pero también las políticas que se han hecho dejando arrinconado ese PGU aprobando iniciativas particulares, iniciativas, digamos, de carácter concreto, que han definido la ciudad que tenemos ahora y la que viene, porque todavía algunas de ellas que están aprobadas desde el año 2010 todavía no se han desarrollado, como la libertad tipológica. La libertad tipológica consta en poder construir en altura. O sea que Torrevieja es un pueblo afectado por un terremoto, el de 1829, que de alguna forma nos marcó nuestra historia, y cuando los redactores del PGU del 86, que no es del 86, han estado varios años antes trabajando ese modelo, resulta que tuvieron muy en cuenta la situación de área sísmica de la localidad. O sea que el recuerdo, la memoria de la gente, está claro que los grandes terremotos y tal tienen un ciclo, son una serie de años, no es que sea como el vencimiento de una letra de pago, pero es un tiempo donde más o menos en una zona donde hay una falla sísmica suele reproducirse, ¿no? Con más o menos intensidad. Eso se tuvo en cuenta, y los redactores trataron de que la ciudad no tuviera grandes alturas para evitar que pudiera ocurrir una catástrofe. Las alturas del PGU, según las calles, la máxima son 4 plantas, planta baja más ático. O sea que la ciudad se diseña con una estética, con una skyline en concreto, que son una altura media, necesita ascensor, necesita elevador, y luego hay calles que no pueden construir más de 2, o más de 3, o más de 4, ¿no? En función también del ancho de la calle, se diseña una determinada altura para evitar eso, que cuando pudiera haber una catástrofe existiera el mínimo daño posible en la población. La libertad tipológica es todo lo contrario. Se pueden construir hasta 36 alturas, concentra la edificación en una manzana, o sea que todo el que no tenga una manzana no podría construir, con lo cual es una medida hecha a imagen y semejanza de grupos inmobiliarios, de familias que tienen ya esos terrenos, esos solares y tal, y no de la mayoría, que la mayoría, pues el que más tiene un piso, un chalet, un par de viviendas y tal, pero no tienen una manzana entera para poder desarrollar esa iniciativa urbanística que es la libertad tipológica. Torrevieja, como una zona de segunda residencia de nivel
medio-bajo, eso también hay que decirlo, de nivel medio-bajo. Afortunadamente, mucha gente ha podido tener su segunda residencia, veranear, porque estaba Torrevieja. Si hubiera estado Marbella solo no habrían podido veranear muchísimas familias trabajadoras. Se daba el caso de que había familias que tenían propiedad en Torrevieja y en Madrid vivían de alquiler, con los viejos alquileres del centro de Madrid. O sea que esas circunstancias las hemos vivido. La primera propiedad que ha tenido muchas familias ha sido en Torrevieja. No han podido tenerla en Bilbao, en tal sitio tal, y la han tenido en Torrevieja. Eso es una buena señal para que social, ¿no? Pero claro, es una mala señal en cuanto a degradación del territorio, a masificación, etcétera, etcétera, ¿no? Que es donde en ese discurso nos hemos situado algunas personas y algunos grupos en los últimos años. Hacía una cosa, alquilaba su casa y se iban al patio de su casa, tenían allí una porchá, un pequeño almacén, y la familia veraneaba. De cualquier manera pasaban el mes de verano, entonces no había un verano tan largo como ahora, ¿no? Un mes o mes y medio como mucho y tal, pasaban allí y venía, se les decía huelgas a la gente que venía. Fundamentalmente yo he conocido muchos franceses que venían la familia, ferroviarios, gente trabajadora de Francia, y luego también empezaron a venir pues gente de Euskadi. Tienes una urbanización que es la Siesta de San Luis, donde casi todas las calles, Basauri, Basurto, fundamentalmente Portugalete, Elba, o sea que son de los barrios obreros que no eran vascos, eran mayoritariamente burgaleses, castellano-leoneses, que eran la gente que trabajaba en la hidrometalúrgica en Euskadi, ¿no? En el País Vasco. Si compra el ayuntamiento paga bien. La compra entre particulares es más, se regatea más, vamos, hay más negociación y hay más tanteo y tal, pero no ha sido un precio caro, y por eso se ha construido tanto y se ha especulado tanto. Obviamente mucha gente del pueblo ha malvendido sus propiedades, porque la mayoría de la ciudadanía del municipio de Torrevieja era gente pobre. No pobre de solemnidad, pero era gente que no era. Entonces, lógicamente, fue muy fácil en los primeros años, cuando se perdió mucho patrimonio de particulares para la especulación, para dedicarlo a construir. La gente no era ambiciosa, no era negociadora, ni era tal. O sea que venías, te decían una cantidad de millones de pesetas y te deslumbraba. Luego resulta que tenías que comprarte una casa, habías vendido la tuya y tal, la vendías por el solar para que pudieran edificar y tal, y hacías cuentas y no habías hecho un gran negocio. A veces tenías que pagar tú cuando adquirías otra propiedad. Bueno, la defino caótica, masiva, sin respetar un poco la historia, sin respetar el medio ambiente y sin planificar. Y creo que hay ejemplos muy sencillos de que los déficits de una ciudad que tiene 200.000 viviendas, somos la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana en número de viviendas y la quinta en población censada. Población residente en varias épocas del año, seríamos posiblemente la tercera. Pues con 200.000 viviendas casi que tenemos en este momento y tal, Torrevieja no tiene red de evacuación de aguas pluviales, por ejemplo. Por poner un ejemplo, en cuanto caen 4 gotas, no en cuanto de lluvia, en cuanto caen 4 gotas, hay muchas zonas, muchas urbanizaciones que se inundan. Claro. Las carreteras, la carretera nacional está en hay de que hay un colapso y se inunde porque todo lo que es las servidumbres de la carretera
es zona inundable, se ha urbanizado masivamente, el suelo no chupa, el suelo no absorbe porque lógicamente está todo asfaltado, todo urbanizado, y entonces generamos una situación de colapso en carreteras como la CV90, 905, la de Crevillente. En la carretera nacional 332 tenemos un problema muy importante. En antiguas vías, que era la antigua nacional 332, que hoy es Desiderio Rodríguez, Gregorio Marañón y tal, ha habido inundaciones tremendas que afortunadamente hemos conseguido subsanar en los últimos años y tal, pero hay zonas de Torrevieja, Doña Inés, bueno, todas las urbanizaciones del entorno de la carretera nacional y de la carretera CV95, las Torretas, los San Luis, la Siesta, el Chaparral, etcétera, tienen un problema de eso, de que no hay red de evacuación de aguas pluviales, no tenemos alcantarillas para ese tipo de recogida de aguas, y eso es un escándalo, ¿no? Que una ciudad tan grande no tenga las infraestructuras básicas de saneamiento, de recogida de aguas y tal, que requiere, pues eso está totalmente fuera de lugar, ¿no? Otras mucho más pequeñas o con un crecimiento urbanístico mucho más moderado, pues sí que tienen esos servicios resueltos, ¿eh? El tema de la recogida de residuos, del tratamiento, es también un desastre. La gestión del agua medio funciona, pero porque la empresa Gamed y tal, bueno, la empresa Aguas de Barcelona, que es la matriz de la empresa Mixte y tal, digamos que tiene capacidad y compra recursos hídricos y tal para satisfacer las necesidades de la población, pero vamos, ha habido momentos del desarrollo de la ciudad donde barrios enteros, zonas enteras se quedaban sin agua. Igual que con la energía eléctrica. Había apagones y tal, y para que se pudieran hacer el Festival de Habaneras, en los primeros años de Hernández Mateo, resulta que había que apagar las luces de barrios enteros, como Nueva Torrevieja, porque no había capacidad para tenerlo todo en verano en funcionamiento. El hospital, el hospital hace años, a finales de los 90, el ayuntamiento cedió 70.000 metros de suelo para hacer un hospital privado. Fue una mentira, una burda. Fue un hospital que encima se hizo totalmente ilegal, con una planta más de las que tenían proyecto. Y bueno, se paralizó durante meses. Tuve la oportunidad de ser una de las personas que alegaron y que reclamaron contra ese proyecto y tal. Vendían que iba a ser un hospital concertado, que era el hospital de Torrevieja, y era todo mentira, era un pelotazo urbanístico, igual que si se hubiera hecho cualquier otra cosa, ¿no? Como aquí tenemos una residencia para 100 personas en los balcones, que está muerta de risa también, está totalmente ahí parada hace un montón de años, igual que la residencia de ancianos que se iba a hacer junto al balneario de Lodos, está ahí parado tanto el balneario como el proyecto de la residencia. El tema del mirador del Alto de la Casilla, totalmente parado, lo que iba a ser un punto estratégico en la ciudad para tal, el tema de Microsoft, el tema del autobús guiado por una plataforma que venía del aeropuerto y que comunicaba a Torrevieja con todo el mundo y tal. Bueno, todo ha sido mentiras. Y al final el movimiento vecinal de Torrevieja, las quejas de particulares y tal, viendo que no había solución para el problema sanitario, manifestaciones, recogida de firmas y tal, al final la Consellería no tuvo más remedio que para esta zona, esta área superpoblada del sur de la Comunidad Valenciana, no tuvo más remedio que abordar la construcción de un hospital público
de gestión privada, esa fue la segunda, eso es de otro delincuente, del señor Zaplana, el que hizo el tema de la privatización, de la gestión de la sanidad con el Ribera, el hospital de la comarca de la Ribera de Valencia, el de Alcira, y Denia, Torrevieja, etcétera, etcétera, pues fue una continuidad de esa política de gestión por particulares, de explotación por particulares de la sanidad pública. Es muy difícil atender bien a la gente y al mismo tiempo hacer negocio. Es muy difícil, o sea que si hay que, digamos que sacar dinero de la gestión pública de la sanidad, pues al final nos pasará como aquí. Los médicos no tenían ningún ELMIR, o sea que la profesionalización, gente que ha tenido problemas, no eran tales, no tenían la titulación exigida, y ha pasado que de pronto han desaparecido médicos que habían atendido y que han tenido problemas con los enfermos y tal, y bueno, y hemos tenido la suerte de que la población de aquí es muy pacífica y han habido muy pocas quejas en relación con los fallos y los errores y la mala práctica que ha habido en ese hospital. Ese hospital, hoy afortunadamente público, ha tenido una praxis basada en la publicidad, en la propaganda, y yo creo que como el partido que montó ese montaje, basada en la mentira y basada en la falsedad. Bueno, el Auditorio Internacional fue una... el tema aquí es que lo que primaba no eran las necesidades del municipio, sino el pelotazo, la operación, el negocio que se iba a hacer. El auditorio, en teoría, costaba 30 millones y acabó costando 53. Fue un pelotazo. Fue un pelotazo. Nosotros, cuando trajimos a la Generalitat para intentar darle salida a esas instalaciones, resulta que vinieron técnicos de la Concejalía de la Consellería de Cultura y decían que la sala de baile no tenía ni siquiera la altura para poder desarrollar allí diversas modalidades de danza. O sea, que no te podías pegar un salto ni podías... o sea, algo totalmente, no ridículo, ¿no? Penoso, algo penoso. He visto muchas cosas, he denunciado muchas cosas. Afortunadamente, alguna ha llegado a buen puerto. Otras muchas, pues te has tenido que... Por ejemplo, el otro día hicimos un comentario del Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes se inauguró invitando a la familia real. No pudo la infanta, no pudo venir porque estaba embarazada y vamos, y le fue imposible y tal, pero vino su marido, que era el jefe de la selección española de balonmano, Iñaki Urdangarín, luego compañero de tropelías y de escándalos de corrupción con Hernández Mateo, ¿no? O sea, en ese momento se hicieron las fotos juntos. Pues resulta que la empresa adjudicataria de las obras del Palacio de los Deportes hizo sendas reclamaciones al ayuntamiento porque las obras no estaban terminadas, no estaban ni siquiera consolidadas, estaban todavía trabajando los operarios, pero había que inaugurarla, con lo cual se inauguraron sin la recepción oficial, sin que los técnicos municipales o el técnico redactor del proyecto dijeron que se podía, y con el reparo de la empresa, que se lavaba las manos y decía, oye, si pasa algo aquí con 4.000 personas que cogen dentro, nosotros nos lavamos las manos y nos eximimos de cualquier responsabilidad, porque es, bueno, cosas así pues todos los días. Al revés pasó en el paseo Juan Aparicio, con las piscinas artificiales, etcétera. El paseo más importante de Torrevieja hoy se ha hecho sin la autorización de costas, sin la concesión administrativa. Si el gobierno quiere mañana, hay que restituir la legalidad y hay que tirarlo, hay que dejar aquello como estaba. Nos multaron con casi 1 millón de euros por esas obras, pero
lo realmente importante es que, al ser una obra ilegal, lo más importante es la restitución de la legalidad. A los 2 días de inaugurarse, cuidado, sin fin de obra, se tira una chiquilla de 15 años, sueca, a darse un baño en una plataforma que habían puesto de madera para bañarse y se desnuca. Y está desde entonces tetrapléjica en una silla de ruedas y en una cama. La chiquilla que era la esperanza de la danza moderna en Suecia. Resulta que se inauguran las obras el día 27 de junio del año 99, el día 30 ocurre este accidente y en la demanda judicial de esa familia contra el ayuntamiento, resulta que el ayuntamiento se escuda, habiendo inaugurado y abierto al público las instalaciones del propio ayuntamiento, que vino el conseller, que estuvo el alcalde, que estuvo la música, que estuvo Toquisque allí, trajeron al gaitero gallego tan conocido, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, pues resulta que cuando se tramita el juicio, el alcalde dice que las obras, que no es responsabilidad del ayuntamiento porque las obras no se habían recepcionado. O sea, que no habían entregado las obras las empresas adjudicatarias, la arquitecta, Carmen Pinós, etcétera, etcétera. Al revés que en el tema del Palacio de los Deportes. Han muerto varias personas allí por accidentes. En un paseo y unas zonas de baño en el centro de Torrevieja, que lo venden turísticamente como un emblema turístico y tal, y resulta que se han hecho sin autorización de costes. Eso no ha pasado en ningún punto de España. Y ahí estamos, tan campantes. Nosotros nos enteramos a los 8 años de esa situación. A los 8 años, estando de concejales en el ayuntamiento, nos enteramos de esa situación. Estuvieron 8 años sin darnos la información, ocultándonos la información, pero cuidado, no los políticos y los técnicos. No fue inmediato, o sea que hubieron obras que siguieron, el problema es que luego no podían venderse. O sea que, lógicamente, cuando pasa la crisis del sistema financiero y tal, los bancos no dan crédito, pero había gente que tenía dinero o que tenía un crédito concedido o que tenía tal, ¿no? Con lo cual, no fue inmediato cuando empieza a notarse el tema en Torreviejas en el año 2009-2010. Y lo notamos, en primer lugar, yo trabajaba en un banco, he estado 46 años trabajando en una entidad financiera. Lo notamos por las viviendas que hubo que desalojar, por la gente que pasaba por un portal y había gente durmiendo en la cancela, no tenía otro, por las obras paralizadas, por supuesto, por los desahucios. Vamos, se notó, lógicamente, las grúas allí totalmente paradas. En Torrevieja se notó mucho porque había, el nivel de construcción era muy alto, eran 5 o 6 mil viviendas al año en ese momento. Se había corregido un poco digamos, el cataclismo que tuvimos cuando se aprobó el PGU. Cuando se aprobó el PGU fue un cataclismo porque se construyó a mansalva. En el año 89, 18.000 viviendas. O sea, algo inconcebible, ¿no? También muchas eran regularizadas, que la obra ya estaba hecha. Yo estuve varios años denunciando que nos traían a la Comisión de Urbanismo una serie de licencias de obra, solicitud de licencia de obra, que ya el edificio estaba hecho. Yo llegaba allí, convocaba una rueda de prensa y llevaba en orden del día de la Comisión Informativa de Urbanismo, obras, medio ambiente y tal,
Y resulta, solicitud de licencia de obra en la calle tal, tal, en la tal, una manzana con tal, un bloque con tantas viviendas, un tal, tal. Y yo llevaba las fotos y resulta que ya estaban hechas, algunas habitadas. Claro, eso digamos que venía a justificar el que en un año hubieran tantísimas licencias, porque muchas ya se habían hecho anteriormente y lo que se hacía era regularizarlas. La crisis fue muy feroz. Mucha gente desapareció de Torrevieja, mucha gente de la Vega Baja se tuvo que volver afortunadamente, los que no vendieron las tierrasicas y tal, ahí tuvieron, digamos, una salida, y muchos trabajadores del este de Europa, del norte de África, de muchos puntos de España también, que residían aquí, trabajaban aquí y tenían aquí, muchos se quedaron y se han podido adaptar como han podido y tal, pero muchos tuvieron que volver. Mucha gente tuvo que regresar a sus países de origen, a sus puntos de origen por las consecuencias de la crisis. También muchos sudamericanos, había muchos ecuatorianos en Torrevieja, muchos colombianos, y lógicamente la crisis les afectó muchísimo, ¿no? Y volvieron a sus países, volvieron por lo menos con una profesión y con los ahorros que pudieron conseguir en España, en Torrevieja, pero muchos que también tenían vivienda perdieron la casa, ¿no? Habían en Torrevieja muchos pisos patera. Yo he ido a desalojar, acompañando a una compañera del banco, he ido a comprobar que habían abandonado su vivienda los propietarios en acuerdos, en acuerdos de desahucio, y te encontrabas 20 colchones en un apartamento, o 30 colchones, ¿no? Hemos conocido, estando nosotros en el gobierno o estando en la oposición, hemos conocido a promotores que tenían proyectos para hacer un hotel, o dos, y lo han desechado porque entendían que no tenían negocio, que no iba a tener negocio, que no iba a ser rentable ejecutar ese proyecto que habían presentado en el ayuntamiento, porque la gente lo que compra en Torrevieja es segunda residencia, que es lo que no ha parado. Por ejemplo, ahora estamos casi en las 1000 viviendas, cuando todavía no habíamos salido de la crisis de la subprime. Resulta que nos metemos en la crisis de la pandemia, pero todavía se venden viviendas, ¿no? Todavía hay un mercado que está vivo y que funciona, ¿no? 800 viviendas, 1000 viviendas en Torrevieja está muy bien, y afortunadamente no es la exageración que había, y lo que se está vendiendo es lo que digamos que ya estaba aprobado. Nosotros no hemos aprobado ninguna actuación urbanística en los 4 años de gobierno. Hemos gestionado lo que ya estaba aprobado, porque lógicamente si te traen una solicitud de licencia de obra de un edificio en una manzana que se puede construir, ¿qué tal? No le vas a decir que no. No puedes, digamos que sería una prevaricación y te demandarían por daños y perjuicios y por paralizar un expediente que no puedes paralizarlo, ¿no? Como es normal. Hay muchas parcelas en Torrevieja que son hoteleras y ahí están. Se ha construido todo lo que había que hacer residencial en ese entorno y la parcela sigue ahí sin construir. Aquí tenemos una, enfrente del Paraíso. O sea, se ha construido la urbanización, la fase 1, la 2, la 3, la 4, todo lo que había que construir. Ahora se está construyendo enfrente Villamania, otra urbanización, otro plan parcial, y donde va el hotel, o donde iba el hotel, que está eso ya un montón de años ahí entre la Veleta y el Paraíso, justo pegado al mar, en primera línea de playa, ahí está el proyecto muerto de risa. Y eso está aprobado, ya te digo, un montón de años. Hace un montón de años. Y el promotor es un promotor fuerte, que ha aguantado las crisis,
que afloja o aprieta, pero que, vamos, que no ha dejado nunca de hacer negocio con inmobiliario en Torrevieja. Y ahí está la parcela hotelera, en el sector del Paraíso, entre La Veleta, el Paraíso y enfrente de Villamaria, en primera línea del mar. Ahí está vallado y no hay forma, ha presentado varias veces, se ve que ha tenido alguna iniciativa para tramitarlo y tal, pero luego se han venido atrás. Se vinieron atrás con nosotros, estando nosotros gobernando, estando el PP gobernando, perdón, estando el PP gobernando en el anterior mandato, un promotor muy conocido de la zona pidió cambiar un proyecto de hotel, cambiarlo para residencial, para viviendas y tal. Y eso está pasando continuamente. Y los argumentos que presentaba urbanísticos era que no había demanda por esa incompatibilidad del modelo ya consolidado que tiene Torrevieja. Hay hoteles y tal que se aguantan, el Berlín, que ahora se llama Masa, por eso, porque eran hoteles que los adquirieron firmas inmobiliarias para atraer a la gente y tenerlas un fin de semana al que venían a ver el apartamento. O sea que los utilizaban, el Fontana también, los tour, ¿cómo se le puede llamar a esta gente? Venían con furgonetas llenas de gente o autobuses de Madrid o de Bilbao o de tal a ver la casa, para que no fuera solo la compra en plano, y venían el fin de semana y los llevaban allí al hotel los promotores y tal, 2 días o 3 días para rematar la compra o para... Les daban una vuelta por el pueblo, la Torre del Moro, las Sabinas, tal, que no vieran sí, lo feo, que vieran lo bonito, entre comillas, y eso era un poco la... O sea que los dos, fundamentalmente este de aquí, solamente hubo un voto en contra de los 21 concejales del ayuntamiento, solamente hubo un voto en contra, precisamente porque están utilizando el suelo afecto a las determinaciones y a las servidumbres del parque natural para meter ahí las grandes infraestructuras para que la gente no se pueda quejar. Por ejemplo, el promotor que cedió ese suelo quiere que se construyan 2 colegios entre el hospital y la desaladora. Fíjate. O sea que hay un interés en especular en el espacio afecto por el parque natural y claro, para que la gente se lo trague, si metes un hospital, muy poca gente se va a atrever, y más haciendo la falta que hacía en Torrevieja un hospital. Entonces, las últimas andanzas van en esa dirección, o sea, cargar sobre el parque natural todas las obras públicas de interés social o de interés público para tratar de que no haya oposición vecinal a esos proyectos.